Un placer recibirlo al señor Hugo Machiavelli. Buen día, Nación. Chiquilín, ¿cómo estás? Hola, qué gusto, Igual para nosotros. Solo una digresión. Estaba Diga. entrando y una señora me dice, hola, hola, hola. Le digo, hola, hola. No, me dice, a vos no. Me dice, ¿le podés mandar un cariño? Me dice, a Caraba. Sí. Ah, le digo, sí, al guapo de Caraba, me dijo. Y a mí se me ocurrió, porque también lo había escuchado antes, ¿y si se arma un club de fan que se llame Los Caraba? Ojo, Ojo, Ojo con esta... usted no puede, por más que no quiera, si los Claro. fans quieren Ahí hacer está. un club, no tiene más remedio. ¿Acaso no se debe a la opinión pública, en definitiva, al periodismo? No, los acreedores me digo. ¿Estás con cámara tuya o es una robótica? No, otro que ha venido luqueado, ¿Se puede venir en zapatillas a la Nación Más? Ay, me mató. Eso es lo que no sé, pero bueno. Está me gusta el look. ¿Está Muy bien buen o look. no? Muy buen look. A ver. Está al borde, ¿no? Está al borde. Está muy bueno, pero... Yo lo a ver. banco. ¿Lo banca? Yo banco eso, Si usted lo banca, Yo banco. eso es lo así que- importante. Bueno, Chiquilín, te vamos a dejar primero con el informe especial de Alfredo Leuco, que está allí en Israel, Sí. más la expectativa de estos últimos días de campaña. Absolutamente. Ya falta nada y muchos movimientos. De hecho, ahora hay un anuncio del Ministerio de Transporte. Todo sea por un voto. Total. Bueno, te veo después. Dale, gracias Luis, Chau, a todo hasta luego. el equipo. Y acá estamos, arrancamos, le mandamos un cariño a María Laura Santillán. Mañana seguramente está con ustedes, estaba con alguna nana eventual, así momentánea, esta primavera, que viene con distintas cuestiones, entre ellas las elecciones. Mucha expectativa. Por ahora la tormenta no está tan cerca, pero sí dicen que las elecciones van a generar tormentas, cruzadas, se pueden cambiar el mapa político de la Argentina. Hay incertidumbre, hay anuncios del gobierno, lo que hizo Patricia Bullrich de nombrar a Horacio Rodríguez Larreta como posible jefe de gabinete si es presidenta también va a impactar en la campaña. Ayer más habló de incorporar a Labaña, pero no dijo cómo, así que mucha expectativa. Por supuesto estaremos en Israel, historias de vida detrás de los 5.000 muertos hasta ahora de esa guerra, de la locura del terrorismo de Hamás, de la violencia, las violaciones, las vejaciones, las viralizaciones de las atrocidades. Te cuento o te contaremos historias muy importantes a partir de ahora. Pablo Corso está en el Ministerio de Transporte. Novedades, importantes anuncios allí del ministro justamente. Pablo, buenas tardes. ¿Cómo te va, Hugo? Muy buenas tardes. 5 días para las elecciones del próximo domingo, 22 de octubre, y un nuevo anuncio del Gobierno Nacional. En este caso estamos en el Ministerio de Economía porque en aproximadamente 5 minutos el Ministro de Transporte, Diego Giuliano, junto con el Presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, van a dar una conferencia de prensa para anunciar la reducción y también la suspensión opcional de los subsidios al transporte. Va a ser, lo decía recién, ¿no? Opcional, que cada uno de los usuarios a través de una declaración jurada tenga esa potestad para quitarse sus propios subsidios. Recordarás, Hugo, ¿no? Hace algunos años, durante el gobierno de Cristina Fernández, que se intentó hacer lo mismo con la electricidad, con el agua y unos servicios básicos. Bueno, van a intentar hacer lo mismo a partir del próximo año para que cada uno de los pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires, pero también de la Argentina en su conjunto, pueda renunciar opcionalmente a esos subsidios al transporte público. Algunas de las preguntas que haremos justamente con los periodistas en el Ministerio de Economía: ¿por qué a 5 días de las elecciones, ¿no? Cuando hay un decreto que impide que justamente haya anuncios de gobierno, de gestión en el marco de las elecciones? Todo esto teniendo en cuenta que el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transporte son algunas de las áreas clave que controla Sergio Massa con el Frente Renovador desde el año 2019. Así que veremos cuál es la expectativa con respecto a este tipo de anuncios y sobre todo el universo que intenta abarcar el gobierno a partir de esta búsqueda opcional de la renuncia a los subsidios al transporte. Pablo, excelente. Vamos a estar con esos anuncios en instantes. Nos vas a convocar cuando sea el momento oportuno. Yo decía, y ahora le vamos a dar marco político a esto, ¿no? Con Gabriel Sigla, Rubén Rabanal y toda la mesa en Más Noticias, porque esto tiene razones políticas, claramente. Un nuevo subsidio a horas de las elecciones, hay que explicarlo de ese modo. De eso se trata, la información y el contexto. Muchas gracias, Pablo. Por favor, hasta luego. Bueno, aquí estamos para compartir Más Noticias hasta las 2:30 de la tarde. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo andás, Hugo? ¿Todo bien? ¿Qué? No. Las claves de la campaña de Bullrich a esta altura. Las claves de la Patricia Bullrich Sí. de la campaña, porque tuvo un fin de semana de muchísima acción y muchísima sorpresa. Claro. Porque anunció a Horacio Rodríguez Larreta como su eventual jefe de gabinete. Primero, en el día previo decía, se viene un mega anuncio.
se le filtró, incluso fue Johnny Viale acá de La Nación Más el que primero que lo dijo, Sí, va a ser interesante. lo de Larreta, jefe de gabinete, y después lo presentó en cara al tramo final de la campaña con 3 claves distintas tendremos que plantear Patricia Bullrich. Primero, hablar de equipos de gobierno. Ya lo presentó Horacio Rodríguez Larreta, ya lo tiene a Carlos Melconian, está el nombre dando vueltas de Fernán Quirós como ministro de Salud. O Hoy como lo un hombre- mencionó esta mañana. como hombre clave Sí. en el área de salud. Después hay que ver cómo se termina armando ese gabinete, porque ella ya también dice que se va a achicar la estructura del gabinete de por lo menos los 20 ministros que hay hoy a 8 o 10 ministerios. Entonces hay que ver cómo se termina armando eso. Pero Fernán Quirós termina sumando otra figura más, que fue emblemática durante la pandemia, la lógica de mostrar equipo de gobierno. Esa es una de las claves. Sí, te hago una pregunta para ir pimponeando y seguramente Dale. ahora Rubén Rabanal desde lo económico nos dará su mirada. Martín Siracusa ya está con nosotros, es un economista, porque al gobierno se le complica el escenario. Muchos dicen, ojo, que esos votos que pierde el kirchnerismo o el peronismo por esta hecatombe económica no necesariamente van para Milei. Al contrario, pueden ir para Juntos por el Cambio. Ahora, las decisiones que toma Patricia Bullrich y su equipo en este fin de semana son oportunas, pero un poco tarde. ¿Qué pensás? Bueno, esa es una de las discusiones que estaba incluso en las propias filas de Juntos por el Cambio. Decían, esto lo tendrían que haber hecho las semanas después o los días después de las PASO. Patricia Bullrich lo que responde a eso es también un manejo de tiempista, ¿sí? De lógica de cuándo presentar las cosas. Es cierto que la gente enseguida después de las PASO se desconecta de la política, deja de hablar de política, o por lo menos el universo mayoritario, no lo que estamos todo el tiempo hablando de política y los que se están informando todo el tiempo. Y en el tramo final es donde necesitas algún golpe de efecto para hacer noticia, para estar en la discusión. Entonces dice, bueno, esto lo toma como ese golpe de efecto. La pregunta es si aquel votante que fue por Rodríguez Larreta en todo este tramo de campaña y después lo que fue la campaña virulenta de las PASO, si no le llega tarde. Es una pregunta que se va a terminar de responder el próximo domingo. La idea es fidelizar claramente los 10 puntos de Larreta que obtuvo en las PASO, y me parece que la incorporación de Quirós a nivel de salud también es un dato positivo. Pero el punto es lo económico. Melconian el fin de semana respondió a muchas preguntas, estuvo allí con Mirta. Los votos que pierde el gobierno, Rubén, para incorporarte desde esa perspectiva, que pierde el gobierno por esta inflación. ¿Ayer salí a comprar regalitos del Día de la Madre? Te juro que, no mejor sabía que no. qué Sí. tarjeta usar, ¿viste? Porque, y además estaban 1000 ofertas, no entendía nada, yo soy muy malo para todo eso. Pero lo cierto es que hay una inflación galopante todo el día, o todos los días va creciendo. ¿Esos votos para dónde van de la economía que Es está muy cada difícil vez más? porque no es uniforme, o por lo menos esto es lo que te cuentan todos los consultores. Hay una realidad sí que es cierta, lo explicaba bien recién Gabriel, y es Patricia Bullrich en la última semana, si bien puede ser que lo haya hecho por una decisión tomada para fidelizar al votante, para no perder estos 10 puntos de votos, más de 10 puntos de votos que vos habías dicho, Sí. para fidelizar al votante, pero por lo que sea se volvió más predecible. Es decir, hoy la única candidata de los 3 que están, donde vos sabés quién va a ser el jefe de gabinete, quién va a ser el ministro de Economía, que por qué lado va a ir el tema del equipo de salud, que es una definición Quirós, porque Quirós es un moderado, a veces hasta muy criticado adentro Buena de Juntos por imagen el Cambio. de los funcionarios. Bueno, el único candidato que te ofrece todo eso hoy es Juntos por el Cambio. ¿Alcanza o no alcanza? Me parece que ahí es un interrogante que estaríamos guitarreando demasiado si lo vamos a aclarar ahora. La Pero sí economía- es cierto que despeja que Bullrich, por una cuestión, insisto, de conveniencia propia quizás sí, pero despejó un montón de dudas que Milei y que, bueno, y mucho menos Massa, que tiró un poco ahí la idea de que Roberto Labaña va a ser alguien importante, pero no te está diciendo si va a ser o no, y hay que ver si Labaña quiere, y hay que ver también cómo se lee la llegada Hay que de ver Labaña. si Labaña sabe. Sí, Muchos ojo, dicen que Labaña no es Jesucristo. utilizan a Labaña todo el tiempo sin que Labaña sepa del todo que No, está- pero Tuvo además, sus reuniones pero igual, además- tuvo su reunión pero con además Massa, hay Labaña. otra cuestión. Para amplios sectores de la población, por lo menos los que entienden más de números, Labaña no es el Jesucristo en la tierra. Claro. Es muy cuestionado por haber, por ejemplo, roto contratos, es muy cuestionado por el canje de deuda en su momento.
tiene todavía una lupa muy complicada sobre eso, o sea, tampoco, y además porque tiene un carácter terrible que en el mundo económico todo el mundo lo conoce, no es alguien simpático ni fácil de negociar para nada. Y es quien tomó las riendas después del ajustazo fuerte de Remeslenikov. Exactamente. Sí, pero por eso dije recién, pero continuó con la ruptura de contrato. Ahora, ¿no? Que a la nivel Baña de- dio marcha atrás cuando se hizo la especificación asimétrica y todo esto. Sí, a nivel de la semana económica, que muchos dicen, es clave porque hay un mercado de indecisos, una cantidad de no votantes y algunos que todavía no tienen el voto decidido, que en las últimas horas van a efectivizar a quién van a votar. La economía de estos días, mañana cuando abran los mercados, el dólar, por ejemplo, la inflación, ¿impacta o no? Sí, y seguramente hay mucha gente que va a estar pendiente. Yo creo que en cuanto a cómo se pueda mover el dólar o no, yo creo que lo que vienen son 4 días que le quedan al gobierno. ¿Qué 4 ves del días dólar? hábiles. Mirando así, viste, para adelante, ¿qué ves? Son 4 días desesperados por el que no se dolarizó, tuvo algún vencimiento con el que ahora va a intentar hacerlo. El gobierno va a intentar prorrogar esta suerte, habiendo un economista acá en la mesa, tampoco me quiero meter en cuestiones técnicas, Sí. pero el gobierno quiere tener una especie de feriado cambiario Claro. de corrido hasta el domingo Es que viene. después de lo del croata y lo del chino, después de, digamos... Y de vas esa- a tener móviles de la Federal en todas las esquinas del microcentro durante estos 4 días también. Pero Mirá. básicamente las 4 claves van a ser estas. Más presión por dolarizarse. El que no se pasó a dólar Cambio. va a revisar hasta la última moneda de 25 centavos de peso en el fondo del cajón para pasarlo a dólares. Las empresas obviamente ya suspendieron operaciones y van a seguir suspendiéndolas. Nadie está comprando ni vendiendo. Exacto. Bueno, comercio exterior, olvídate porque no tienen los dólares y casi no hay liquidación para esto. Ojo con Pero- los allanamientos, que no golpeen puerta por puerta, ¿no? pero acá también tenés el tema de las listas de precios. Está todo, digamos, vas a tener casi un escenario Sí. de parálisis. Más allanamiento, como te decía recién, y más policía dando vuelta. Y lo último es lo que quiere el gobierno. Que no se toque el dólar de 980, el blue de 980, con que nos fuimos al feriado largo el jueves. Sí. Veremos si lo consigue o no, porque hay gente que va a necesitar vender y comprar dólares en el mercado informal durante estos 4 días y ahí saber el precio va a ser el tema. Lo real es que, digamos, el 22 son las elecciones, el 23 vas a abrir la puerta y vas a salir a la calle y ahí va a estar el mundo. El mundo real va a estar ahí. Y ahí Sí. va a ser clave, perdón, si Sergio Massa entra en un balotaje o no. Claro. Es un Fundamental. panorama Bueno. con masa competitivo, donde va a intentar mantener todo esto de tapar las tapas de las ollas, valga la redundancia, para que no exploten, hasta el 19 de noviembre. Y otra es si ya queda fuera de carrera, donde hay que ver qué decisión Exacto. toma. Imagínate un mes más así. Escúchame, Massa dijo, creo que hoy a la mañana, que él va a seguir, salga como salga el resultado del domingo. Es decir que, a ver, está tratando de señalar que va a seguir a cargo pensando que la economía, dependiendo de cómo salga la elección del domingo, puede afectarlo más o menos. Lo único que te puedo decir por propia experiencia, y me permito la digresión, es que vos pedís un par de presupuestos y te vienen en dólares. Antes te venían en pesos, después te venían en pesos y en dólares. Sí. Y ahora ya está te vienen- pasando, lo hablamos el jueves también y el viernes aquí en el programa, está pasando hasta con las reservas de hoteles donde te están diciendo te reservo, pero el precio te lo doy el 15 de diciembre. Si vas a venir el 31 de diciembre, el 15 hablemos del precio. Ni en dólares o en pesos, ¿eh? Ni siquiera, acá no es que vos vas, ponés los billetes verdes, que sería lo lógico en medio de una incertidumbre. Tampoco en esa situación, hay casos que sí, pero hay muchos casos que tampoco se cierran operaciones. Pensá que muchos este fin de semana operadores turísticos, que les fue muy bien por el movimiento turístico que hubo, por el previaje sobre todo, dicen, cerramos con un dólar a 6.50, 700 y hasta 1.000. Entonces dicen, cerramos precios pensando otra realidad. Imagínate los que empiezan a pensar en el verano, pensar en diciembre, enero, febrero en la Argentina es irrisorio. Pero directamente. vos fijate además que el previaje, que hace, que me perdona el sector turístico, pero yo creo que casi todo el sector turístico ya lo mira de esta manera. Lo vas a Que tomar fue- como el subsidio al transporte. Que fue una conociéndote. medida, bueno, que fue una medida de emergencia. El gobierno, una de las medidas de campaña que están usando es que quiere mandar un proyecto de ley para Sí, sí, establecer sí, el lo va a previaje mandar. por ley. Bueno, es un subsidio que en primer lugar va en contra de cualquier idea de equilibrio fiscal. Explica por que qué. no tiene. Bueno, porque básicamente el Estado está poniendo la mitad de lo que consume la gente. Está bien, en algunos casos con acuerdo de cámaras, pero es un subsidio que pone el Estado que se organizó en un momento de emergencia
cuando estábamos saliendo casi en el último tramo de la pandemia y el sector turístico estaba muerto, pero hoy tuviste el 90% de ocupación hotelera el fin de semana en Mar del Plata. ¿Se parece al subsidio del transporte o no? Bueno, Yo sé que vos siempre estás con eso porque coincido plenamente. No, es que no hay manera de que vaya a haber una economía normal si vos no empezás a desmontar los subsidios. Claro. No, si lo vas a De poner hecho, por el ley subsidio al ahora. transporte en el mundo tiene injerencia. O sea, el subsidio al transporte público es el más aceptado, te diría, en la línea Bueno, y económica ponele que al mundial. transporte de carga también, Gabriel. El de turismo no. O sea, está claro que había una necesidad en época de pandemia. Ahora está pasando y mucho. Por más que haya gente que seguramente, incluso algunos nos están mirando que se hayan beneficiado y que digan, yo pude irme gracias al previaje, también termina yendo el beneficio a sectores muy pudientes que lo terminan aprovechando también. Ese es el tema. Pero hablamos de pudientes, hablamos de dólares y el que tiene todo eso, Martín Siracusa, está con nosotros en esta tarde para compartirnos información que él maneja sobre el desarrollo del dólar y la economía en estos días calientes antes de las elecciones. Martín, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me lo dejaron fácil, digamos, ¿no? Y bueno, Tranquilo. ¿viste? Te pasamos la pelota. Tranquilo. A ver, ¿qué decís? No, a ver, primero hay una expectativa de que este lunes pueda llegar a pasar lo mismo que ya pasó después de la PASO, Ajá. que fue que dejaron pasar ese domingo y al otro día hubo una evaluación del dólar oficial que hasta acá viene quieto, ¿no? Porque esto también hay que decir. El gobierno plantea un modelo económico en el cual supuestamente el dólar oficial hace que todo lo demás es como el ancla. Pero esa ancla ya se perdió, no funciona más. Es un dólar que quedó ficticio, que quedó virtual, un dólar oficial que no recibe nadie, como bien decía, ni exportadores, solo los exportadores, o sea, solo el que consigue dólares para la Argentina le dan ese verdadero dólar. Todo el resto es una farsa. Entonces hay una expectativa de qué va a pasar el lunes. Por supuesto no es lo mismo que gane Massa, que gane Milei, que gane Patricia, porque cada ¿Qué uno puede pasar? A representa ver, cosas distintas. hagamos el ejercicio. Si gana, digamos como salieron 29, 28, 27. Me parece que seguimos en un instante. Arrancan los anuncios del Ministerio de Transporte. Pablo Corso está allí. Contanos, Pablo. Y también por la secretaria de Gestión de Transporte. Así que nuestra idea era hoy anunciar una resolución referida a la opción que tiene cada usuario de elegir subsidio o no subsidio en materia de transporte urbano de pasajeros, tanto ferroviario como también en el transporte urbano automotor. Y esta es una opción que damos a partir de una resolución que hoy dictamos en el Ministerio, la número 566 de este año, que permite justamente esta opción. En este momento particular, en el cual se pone en debate, se ha puesto en discusión la posibilidad del subsidio al transporte. Ustedes saben que estamos en el medio de una campaña electoral en donde muchos o algunos dirigentes han planteado que los subsidios al transporte no son necesarios para justamente los usuarios. Hemos justamente dado esta oportunidad de opción. Y la opción tiene que ver con que en los próximos días y a partir ya de mañana, cada usuario del transporte urbano de pasajeros va a poder justamente informarse primero acerca de qué significa no tener subsidio al transporte, estableciéndose una tarifa, que es la tarifa que hace a la estructura del sistema de costos del transporte. Digo, conocer ese monto de la tarifa y en la medida o en el sentido de que no quiere recibir ese subsidio que el Estado Nacional tiene respecto del transporte, puede optar por no adherirse. En principio, ustedes saben que el subsidio al transporte es una política de Estado que nosotros adherimos, que nosotros llevamos adelante en todo este tiempo. Esa política nosotros la sostenemos fuertemente en materia de que interpretamos que el fomento que significa el subsidio al transporte tiene varios efectos. Primero, la posibilidad del salario indirecto, es decir, la posibilidad de que podamos achatar
la curva de las tarifas en relación a los costos y permitir que los trabajadores, las personas que necesitan estudiar, moverse en el transporte, puedan tener justamente esa oportunidad a través de la asistencia del Estado. Asimismo, es una manera de fomentar justamente el transporte público, de tal manera de desalentar lo que significa el uso del auto particular, con la problemática que significa el auto particular en las grandes ciudades. Pero, digo, más allá de este sostenimiento de esta política y en función de que en este momento está en debate público si sostenemos o no, si sostienen o no en el futuro el subsidio al transporte, nos parece sustancial, nos parece importante que a partir del día de mañana, primero comience con la información acerca de las tarifas que serían el resultado de eliminar el subsidio al transporte y que cada pasajero, cada usuario pueda optar. Quien digamos, no opte, sigue igual que antes, no tiene que hacer nada. Quien quiere seguir recibiendo el subsidio al transporte no tiene que hacer absolutamente nada. Pero quien sí quiere tener una tarifa diferenciada y sin subsidio, deberá, por supuesto, realizar un mecanismo de nominalización de su tarjeta, de inscripción en un registro que a partir ya del viernes vamos a tener en todo el sistema, y a partir de allí entonces quedará registrada su voluntad de no optar por subsidio al transporte. Les digo rápidamente que las tarifas que son producto de las estructuras de costos, que son producto de lo que se ha determinado tanto en Trenes Argentinos como en el sistema automotor de pasajeros, es de 700 pesos en materia del transporte urbano de pasajeros y de 1.100 pesos en el caso del sistema ferroviario. Esa es la tarifa estructural del sistema para quienes opten justamente por no recibir subsidios al transporte urbano de pasajeros. ¿Cuántos son los usuarios? Ustedes saben que el sistema SUBE tiene alrededor de 5 millones de usuarios que se movilizan por día en el AMBA. 53 localidades de la Argentina, además del AMBA, tienen la posibilidad de la SUBE. Bueno, ahí escuchábamos 1.100 pesos y 700. 700 el colectivo. ¿Cómo es esto? A ver, lo que te están diciendo es, si vos querés, porque es voluntario, renunciar al subsidio, te pones en un registro, corregime Gaby si me estoy equivocando. ¿Como la electricidad? Tomás tu SUBE, registrás la SUBE, hay mucha gente que tiene la SUBE registrada, hay una cantidad de gente enorme que nunca la registró en el sistema la SUBE, así que la compró en un kiosco pero no entró y la registró. Registrás la SUBE y manifestás tu voluntad. Sí. Primer punto, digo, yo me remito a la primera reducción de subsidios de Cristina Fernández Kirchner en la presidencia de ella, que no resultó para nada. Vos cuando bajás subsidio tenés que establecer el sistema. Los bajás y después ves a quién se lo continúas, no al revés, de quién quiere bajar. Claro. Pero a mí me parece que acá hay una trampa, acá, esto lo miro a Gaby. Yo creo que acá hay una trampa, doble. Una, te está mostrando el gobierno cuánto te está dando con el subsidio. Es decir, que si te dejan de dar el subsidio, el boleto de colectivo te sube unos 10 veces. Qué suspicaz que sos. Y el segundo punto es, te está mostrando qué pasa si Milei elimina los subsidios. Es que ¿sabés cómo le dicen al gobierno ya a esta tarifa? ¿Cómo? La tarifa Milei. Claro. Así es como la van a presentar. Obviamente nadie va a querer pagar el colectivo que hoy paga 70 pesos irse a 700 pesos. O el tren. Nadie va a querer pagar de 11 a 50 pesos de la tarifa de tren e irse a 1.100 Ahora, pesos. nadie en su sano juicio, digamos, no es razonable una salida de subsidio de esta manera. Creo que nadie, ni siquiera Milei, pero no voy a salir a defenderlo, pero nadie imagina salir de la política de subsidios de una manera bestial, de cortar los subsidios del cuco de la derecha, ¿no? Mirá lo que te damos. El cuco. Acá, ahí está el cuco. Mirá lo que está dando. Ahora, por otro lado, te diría, desde el punto de vista de los que siempre estamos hablando del tema de los subsidios y de lo que impacto está en las cuentas, mirá lo que te están reconociendo. Te están reconociendo, como acaba de decir Gabriel, que un boleto que te puede llegar a costar 11, 12 pesos, en realidad el valor real de operación de costo de ese servicio es 1.100. Claro. Todo eso lo está poniendo el Estado.
Ahora, Gabriel... Y en eso afecta, perdón Hugo, pero Sí, claro. eso afecta porque el transporte, yo recién decía, el transporte público es el que en el mundo se reconoce que está bien subsidiarlo porque es el que más beneficio trae en diferentes cuestiones, como por ejemplo en ecología incluso también, reducir la cantidad de autos, entonces tener un mejor servicio de transporte, que más gente viaje en transporte público, pero no que te tarifen que te subsidien casi el 100% de la tarifa, Claro. no que sea gratuito, que no termina siendo nunca gratuito porque lo terminan pagando todos, incluso los que no usan el transporte Y público. te digo una que aparece en la letra chica, pero sí o sí. A ver. Si te quedas en el subsidio no vas a poder entrar al sistema único, al mercado único de cambio. No vas a poder comprar dólares. Esto va a pasar. Pero olvídate que viene en la letra chica después. Yo una pregunta con respuesta breve porque tenemos información urgente. ¿Esto impacta o no en la elección? Digo, ¿la gente se da cuenta? Martín, te lo pregunto a vos como economista. Mira, estos tipos te hunden el barco y después te amenazan que te sacan de salvavidas. Es una Está cosa bien, impresionante. buena metáfora, está bien. Es una cosa impresionante porque yo no recuerdo que en el mundo haya un ministro de transporte que se pare adelante de 40 millones de habitantes, diga una gansada como la que acaba de decir, extorsionando a la sociedad y no lo echen al otro Me gusta día. porque tiene sutileza. ¿Extorsionando? Es decís, una Martín? extorsión. Si no me votan a nosotros, le vamos a sacar el subsidio porque cuando ellos pierdan las elecciones... Lo dice sin ponele, decirlo. No, como dijiste vos, está muy bien. Le quedan lo que- 2 meses de lo que gobierno. dice Martín, o viene el, lo que está diciendo, viene el cuco que te lo va a sacar. O viene el cuco o te lo saco yo antes. Y además te hace responsable a cada persona de ponerse en un... Fíjate qué perverso, leyeron 1984 de Orwell, entendieron todo mal, era todo al revés. No era así, no era que te tienen que controlar la SUBE. Mi SUBE, yo tengo la SUBE acá, mi SUBE, Sí. yo no tengo la menor idea de quién es, porque yo la compré en un kiosco, como le debe haber pasado Claro. a mucha gente. Y no te registraste. Pero para que ellos sepan dónde me muevo, Claro. que te mandan motos a tu casa, que te hacen llamar. No, la verdad que yo no A quiero que 4 los días de servicios las de inteligencia elecciones, sepan dónde estoy. esta medida en un día feriado con mucha gente en la casa. Agradecemos a todos los que están mirándonos, tratando de entender qué pasa. Vemos que es una medida plenamente electoral, Gabriel. Sí, 100%, claramente, con la lógica del factor Milei, lo que decíamos, decir, mirá, si Milei llega, el colectivo te va a salir esto, el tren te va a salir esto, o esto es lo que él promete. Y por otro lado, jugar, ustedes que critican tanto los subsidios, fíjense lo bien que vienen los subsidios. Si no tuviese subsidios, y que ahí está la clave en el medio, no es blanco o negro. Vos podés ir levantando los subsidios de una manera gradual, podés pasar a diferentes escalones, podés ir diciendo, bueno, va a subir así. Fíjate un dato para que te des cuenta de lo disparatado de esta medida. Escribe alguien que nos está mirando en este momento y me dice, por la tarifa medida de estacionamiento en la zona de Recoleta por 8 horas, pago 650 pesos. Viste que ahora hay una aplicación que podés hacer estacionamiento medio. 650 pesos por 8 horas de estar estacionado en Recoleta. Me sale más barato ir en auto y estacionar en Recoleta que pagar una tarifa de colectivo sin subsidios, 700 pesos, ida. Interesante. No, ¿eh? no hay una planificación. Claro. Porque agrego una cosa porque. Dale. Porque cuando vos tenés que resolver un problema, un funcionario tiene que resolver un problema. El problema tiene que tratar de resolverlo para bien de toda la sociedad. Entonces, si el problema es que acá hay mucha plata que se está gastando y la tienen que emitir y genera inflación, ponete a buscar de qué manera eficientizar los costos. Porque si Trenes Argentinos tiene ese costo, probablemente pueda ser mejor dando el servicio y tener costos más bajos para que no lo tenga que pagar la gente. El subsidio no puede ser para siempre. Sí, además. pero hay Esta es algo la que verdad. Martín lo empieza a explicar y también me parece que hay que tomarlo en cuenta. Estamos, en la medida que están tomando, están mezclando peras con manzanas. Ajá. Yo te estoy diciendo que personalmente vos te tenés que presentar a renunciar a un subsidio a tu boleto. Pero el subsidio el gobierno no te lo da a vos. El subsidio se le da a la empresa de colectivos. Claro. Se lo está dando a través del combustible y a través de las transferencias directas a la empresa de colectivos. Es Es decir, más. que vos estás renunciando. Si vos me dijeras que vos renunciás a un subsidio que te dieron personalmente, que era el origen, Martín, de la SUBE, es decir, Claro. por ingresos personales, por integración del grupo familiar, ibas a tener algunos subsidios y otros no, y te lo iban a dar en la SUBE, y va a quedar efectivizado cuando pagas con la SUBE. Eso no sucedió nunca. El subsidio se lo dan a un señor dueño de una empresa de colectivo que presente una declaración jurada y dice transporté tanta cantidad de pasajeros y le dan la plata. Y vos que sos uno de los giles que está incluido sin saber qué Estás cantidad ahí. realmente estando auditado estás ahí adentro, vas a renunciar a un subsidio. Te voy a decir No más. sé si creo se que armaron empresas de transporte con colectivos parados. Sí, sí, pero, Para cobrar subsidios. Sí, o sea que sí. fíjate cómo funciona. Parece la cooperativa, ¿viste? Los Pío Villegas. pero digamos, los no compartidos, la de es la vivienda, no es la gente la que tiene que renunciar hoy al subsidio. Tendría que renunciar el día que cambiara el sistema y si se subsidiara Sí. a cada usuario. Nos vamos a una información urgente.
Choque múltiple en la avenida General Paz. Ahí vemos el traslado de uno de los heridos con los detalles. Romina Wiener, buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Así como lo estás anticipando, un choque múltiple de 6 vehículos, entre ellos 5 autos y una moto. Ahí desciende el helicóptero sanitario del SAME porque tiene que asistir al motociclista. Se trata de un hombre de unos 45 años que ha sufrido politraumatismos. Está siendo colocado en la tabla rígida que vemos, que está ahí en la traza de la General Paz, para ser derivado al Hospital Santoyani. Este incidente se da a la altura del kilómetro 4,5, zona de Parque Sarmiento, mano hacia Lugones, Hugo, hacia el Río de la Plata. Hacia el Río de la Plata. Hacia el Río de la Plata, exactamente. Está bloqueada por el descenso del helicóptero. Van a trasladar al herido al Santoyani, como decíamos, y además hay 2 mujeres más que tienen politraumatismos, que iban en los otros vehículos, que son trasladadas en forma terrestre por las ambulancias del SAME hacia el Hospital Zubizarreta. En el lugar se tienen que controlar a 6 personas más que estaban dentro de los otros autos, que solo tienen traumas leves, son asistidos en el lugar y no requieren ser llevados al hospital. Esto genera algo de congestión desde San Martín hacia Lugones. Paciencia, ya se va a estar habilitando la circulación y va a empezar a fluir el tránsito lentamente, Hugo. Bueno, claro, pero por ahora está cortado. Me imagino que, pese a que no es un día de tanto tránsito, va a afectar. ¿Qué sabemos de los heridos, Romina? Los heridos son 3 personas, uno un motociclista, un hombre de 45 años que estaba en la moto, tal cual indicaba. Seguramente el que peor la pasó, ¿no? Exactamente, pero como tenía colocado el casco, y eso le ha salvado la vida, bueno, son politraumatismos y que le va a permitir ser asistido en el Hospital Santoyani. Los otros 2 heridos son 2 mujeres, también por el golpe en el interior del vehículo, que son trasladadas al Zubizarreta. 6 más controlados en el lugar, con traumas leves que le llaman, heridas menores, que no requieren ser desplazados. Es un operativo importante porque tenés el helicóptero del SAME, una ambulancia y una unidad de triaje. Y vos fijate que son 6 vehículos en total y estamos hablando de 9 personas asistidas, porque 6 asistidos en el lugar y 3 derivados a hospitales. Así que a ponerse tranquilos los que estén regresando después del fin de semana largo, así no estamos contando tantos incidentes viales, Hugo. Claro, exactamente. Bueno, vamos a seguir con este tema con más novedades en instantes. Muchas gracias, Romina. Hasta luego. Bueno, nos metemos en la guerra, más de 5.000 muertos a esta altura, una inminente avanzada sobre la franja de Gaza del ejército israelí. Por supuesto, todo se desató el sábado pasado, no antes de ayer, sino el anterior, con el avance de Hamas, que dejó más de 1.300 muertos. Todavía la cifra es entre 1.300 y 1.500 sobre la propiedad civil, desde el Holocausto, que no hay una matanza de una población judía con tanta crueldad, además, con la viralización de lo atroz. Y uno de los que mejor explica el fenómeno de lo que esto significa, para entenderlo claramente, incluso yo creo que el gobierno o algunos sectores de la izquierda deberían escuchar a Gabriel Ventasgal, porque él te explica cuál es el pensamiento real de quienes tienen la mentalidad terrorista para matar casi como único objetivo en la vida. Gabriel, gracias por este contacto nuevamente desde Israel. ¿Qué tal? Gracias, Hugo. Yo querría empezar por esto último, porque me parece, ayer volví después del programa a hablar con gente y hay todavía algunas dudas que persisten por información falsa. Acá no es un problema entre palestinos e israelíes, ni en Medio Oriente, o en todo caso la discusión territorial es una discusión más geopolítica de otro índole. Expliquémosle qué piensan los terroristas de Hamas, qué tienen en la cabeza para hacer las atrocidades que han hecho hasta acá. Hugo, cuando un terrorista de Hamas está por asesinar a un cristiano o un judío, especialmente un judío que es el que tiene enfrente y el que quiere eliminar de la faz de la tierra, en este caso Israel, no grita ocupación, fuera el imperio y Yankees go home. Grita Allahu Akbar. Y Allahu Akbar es una frase que significa Alá es el más grande de los dioses. Por lo tanto, yo sugiero, en serio, cuando se hable del Medio Oriente, que se tenga en consideración que el Medio Oriente es una zona religiosa. Tenés que hablar sobre religión, porque muchos periodistas, analistas que yo escucho, tienen un analfabetismo en temas tribales y religiosos,
¿Y por qué? Porque ellos creen que como ellos son laicos, todos son laicos. Como yo soy bueno, todos son buenos. Y como yo pienso que el conflicto es por tierras, y me enseñaron en la universidad que es por ocupación, por más que no haya ocupación, tengo que explicarlo de la forma que me queda bien a mí. Eso hace que hagan errores garrafales en general cuando se analiza el Medio Oriente, porque tenés que explicarlo desde el punto de vista religioso. También, perdón la autorreferencia, pero cuando en Salamanca me tocó estudiar corrupción y terrorismo y crimen organizado, los fiscales que tenían detenidos a muchos terroristas de ISIS decían que estaban muy programados, que la idea de ellos de matar en este caso al judío o al cristiano, era la única idea que motorizaba su vida. Y escuchándote a vos, me explicaste como nadie el tema de Mahoma, y yo querría que vos lo volvieses a explicar, por favor, porque ellos siguen a Mahoma también, con enseñanzas que son, a ver, de tormento básicamente, ¿no? Además de muerte, violaciones y vejaciones. Mira, hagamos el siguiente ejemplo. Si yo te digo a ti, me refugio en Alá, o sea, en Dios, el Dios de los hombres, del mal, de la insinuación que me protege, ya sea de otro Dios o de otros hombres, lo que estás diciendo es que te refugias en Dios cuando te sentís mal. Eso es la sura 114 del Corán, el capítulo 114 del Corán. El Corán tiene estas frases que son completamente morales, bonitas, me refugio en Dios. Y otras frases que dicen cosas mucho más radicales, como por ejemplo que hay que someter a los judíos y a los cristianos y poner con ellos una soga en el cuello hasta que paguen el impuesto por cabeza o la jizya. Sura 47 o Sura 9, o sea, capítulo 47, 42. O sea, lo que significa es, todo lo que dijo o hizo Mahoma es perfecto. Vuelvo a repetir, todo lo que dijo Mahoma o lo que hizo es perfecto. Por lo tanto, tenés que saber muy bien la vida de Mahoma. Si tú quieres explicar por qué le cortaron la cabeza y lo degollaron a bebés, tienes que tener en cuenta que ISIS degollaba gente y que Mahoma en el año 629 degolló a 1000 judíos en el oasis de Keibar. Si tú tomas en cuenta que se violaran a mujeres, la violación es una forma de sumisión. Y los cautivos son parte del cofre que los ejércitos de Mahoma tomaban de los vencidos y los repartían de una manera que era un tercio para Mahoma, un tercio para los soldados y un tercio para beneficencia. O sea, tú te burlas de Mahoma y te van a matar, como le ocurrió a Charlie Hebdo. O sea que no lo hacen porque sí, no lo hacen por simple alegoría, tiene un fin religioso. Y ayer dijimos claramente, y tú lo felicitaste porque entendiste la importancia, que la gran mayoría de los musulmanes del mundo no piensan como ISIS y no piensan como Hamas. La minoría piensa así. ¿Cuántos? Y más o menos el 10% en algunas de las variables que te dije. Y la ínfima minoría hace algo con esa ideología. Lo que pasa que eso, la minoría, es lo que vimos ahora o lo que vimos durante la guerra en Irak y en Siria. No es un hecho esporádico, porque no conozco ningún cristiano que vaya por las calles de Medio Oriente asesinando musulmanes en nombre de la cruz y diciendo la única verdad es la mía. También me impactó saber que vos entrevistaste al líder de Hamas y que el líder de Hamas llamó un escudo humano de niños y de mujeres para trasladarse de un lugar a otro de Palestina, con lo cual esto también demuestra que ese territorio palestino, controlado por Hamas, no está a gusto con ese control terrorista, ¿no? Claro, lo que sucede es que es muy difícil saber cuánta gente se opone al Hamas. Ok. Porque conozco gente, por ejemplo, que puso en Instagram una crítica al Hamas y vinieron los del Hamas y les dispararon en las manos, cosa que no pudiese escribir más. Y si tú te pasas de listillo y empiezas a escribir en contra del Hamas de forma asidua o a hablar contra alguien de afuera, te van a tomar de los pies, te van a atar una motocicleta y te van a hacer pasar hasta que te mueras por todo el poblado. Por eso, por ejemplo, yo siento especial dolor ante, por ejemplo, un cura cristiano, si no me equivoco es argentino, que está en la Franja de Gaza y que se lo entrevista habitualmente, porque él, ¿qué va a decir? Va a sacar y va a decir, señores, a los cristianos nos persiguen acá, y realmente es difícil no ser musulmán, y yo no puedo hablar demasiado en contra del Hamas porque me van a echar. Es complicada su situación. Y vos te atreves a hacerlo, por lo que vemos. Yo ahora no estoy entrando a la Franja de Gaza porque hace 2 años que dejé de producir en la Franja de Gaza porque está el Hamas. Tú, para poder entrar hoy a la Franja de Gaza,
tienes que conseguir el visto bueno del Hamas. Y cuando ocurre un evento, las imágenes que nosotros vemos las filman palestinos que están dentro de la Franja de Gaza y que son controlados por el Hamas. Fíjate que la gran mayoría de periodistas que ha mandado Argentina y otros países no están adentro de la Franja de Gaza, que están del lado de Israel. No solamente por una cuestión de supervivencia, sino porque es más seguro trabajar de este lado. Y Gabriel, Es muy importante lo que se hace, pero los palestinos de la Franja de Gaza están filmando las imágenes y evidentemente si filman una imagen, imagínate, de un secuestrado, a los 2 minutos a ese periodista no lo ves trabajando más. ahora, Sino Gabriel, peor. uno de los objetivos que tiene Israel en este momento es avanzar sobre Hamas dentro del territorio, en la invasión esta que se viene demorando, pero que está planificada para descabezar y para romper con la estructura de Hamas. Primero, si crees que eso es posible, digamos, si está a tiempo o si ya es un monstruo de 1000 cabezas que vas a cortar cabezas y van a seguir surgiendo. Y segundo, ¿qué pasaría ante el efecto positivo de que lo lograse Israel? ¿Cómo quedaría la administración palestina en Gaza? Ustedes hoy están haciendo preguntas demasiado difíciles. Perdón. A ver, yo creo que, por supuesto, lo que sucede es que Israel ha tardado tanto tiempo, creo yo, pues se está preparando. Porque faltaban uniformes, por ejemplo, faltaban un montón de cosas que necesitaba el país y además necesita hacer un ataque muy inteligente. Tú no puedes utilizar mucha fuerza y no ser exacto porque hay rehenes de por medio. O sea que era necesaria una preparación anterior para hacerlo. Una vez que entre, evidentemente vas a ver muchos más muertos del lado palestino porque el combate va a ser del lado palestino y porque ya sabemos que los utilizan como escudos humanos. Creo yo que Israel tiene que intentar minimizar en la medida de lo posible algo que se vea como castigo colectivo. Te voy a dar un ejemplo. La electricidad de la Franja de Gaza, el 50% lo produce el Hamas con centrales eléctricas. El 25% lo da Israel gratis, porque nadie le paga la cuenta. Claro. O sea, hay una deuda de $500 millones que nadie paga. Israel le sigue dando electricidad. Y el 25% de los palestinos están tan cansados que han hecho centrales eléctricas propias, privadas. Israel tiene que, en la medida posible, intentar seguir dando electricidad por lo menos para los habitantes del sur de la Franja de Gaza e intentar que no se vea como un castigo colectivo. Les di un ejemplo puntual, ¿ok? Ahora bien, a la pregunta final de nuestro compañero. Yo creo que hay 3 escenarios posibles. El primero, que Israel conquiste la Franja de Gaza y se quede por un tiempo para poder erradicar al máximo la influencia del Hamas. Lo segundo, que Israel entre, conquiste y se lo entregue a la autoridad palestina, que ustedes saben que no es muy eficiente. Y lo tercero, que haga un golpe prolongado y muy duro, pero después se retire. Mi tendencia es a pensar que la tercera opción es la que va a ejecutarse. Ahora te quiero preguntar por la cantidad de fuerzas de uno y el otro lado. Recordemos que Israel está en guerra contra el grupo terrorista Hamas y necesitamos saber, cuando estamos a punto de saber del ingreso allí en la Franja de Gaza por parte del ejército israelí, qué fuerza tiene cada uno, despojándonos de la idea que está presente claramente de la actuación de Hezbollah, la subvención de Irán, de sectores de Siria, bueno, etcétera, etcétera. Si está lo de Ben Sherma, Evane, me gustaría repasarlo porque es un caso ejemplar de un argentino, israelí, que trabaja en el ejército, estaba en la frontera justamente de la Franja de Gaza, cuando pasó esto, a ver. El momento en el que obviamente invaden los terroristas palestinos esa zona es este joven, que es sobrino además de León Gieco. Hemos hablado, esta mañana se ha hablado aquí con Exa Yerma, que es su padre, por supuesto con una enorme desesperación está pidiendo la libertad de su hijo. También queremos preguntarle a Gabriel qué puede pasar con estos soldados secuestrados, pero así fue cuando la manera en que lo secuestraron a Ben, que tiene 19 años, mirá. Así entraron los terroristas que tienen sus cámaras y que viralizaron estas imágenes justamente para lo que se denomina una guerra psicológica, generar miedo, mostrar el horror, las capturas, los secuestros como trofeos.
Ben Sherma a esta altura se había metido en su refugio, hablaba con su padre y le explicaba que no entendía lo que estaba pasando hasta que se da cuenta, cuando los tiene a la puerta los terroristas, que está en manos de ellos. Y sus últimas palabras de Ben Sherma a su padre: esto es el fin, los quiero mucho. Ahí está, es el que está en el medio. Ese es Ben Sherma, tiene 19 años, ¿entendés? No sabemos qué pudo haber pasado con él, ahí se lo llevan. Ron Sherma, perdón. Ron Sherma. Alex es el padre, ¿no es cierto? Eyal Sela es embajador de Israel en la Argentina y lo queremos saludar a propósito de esta historia que se multiplica, ¿eh? Se cree que ya son 190 los secuestrados, esto es lo último que dijo el gobierno de Israel. Eyal, ¿cómo le va? Gracias por este contacto. Buenas tardes, gracias por la invitación y por el espacio. Ahora, sí, estamos también con Gabriel Bentajal desde allá desde Israel, pero quiero preguntarle a usted si hay alguna novedad sobre los secuestrados, también sobre la situación del ingreso de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza, lo que eso genera también, ¿no? Mucha inquietud en los familiares de quienes fueron secuestrados. Bueno, muchas novedades no hay. Hoy hubo una reunión del coordinador general de este tema con algunos embajadores y diplomáticos de diferentes países que tienen rehenes en Gaza, entre ellos desde Argentina. El Hamas no va a dar y no da ninguna información, utiliza a ellos como escudos humanos, quiere agrandar el duelo de las familias y no dice quién está vivo, quién está muerto, en qué situación está. Ron, que ustedes mencionaron, que hablé con su padre, necesita ayuda médica, no se sabe si lo recibe, hay niños que ninguno de ellos sabe cómo atenderlo, hay ancianos, o sea, muestra la brutalidad del Hamas, de un conflicto que ellos empezaron con fin y se sabe hoy más que hace 2 o 3 días, porque se encontraron los manuales sobre los terroristas que dicen que tienen que ir, que matar inocentes, que hacer todo tipo de crímenes contra mujeres, que tienen que tomar rehenes, y este fue el fin de ellos, igual que hizo ISIS, igual que hizo cualquier otra organización, que no hay muchos, que busca a matar inocentes. Israel debe defenderse. No podemos aceptar que ocurre más, no podemos aceptar que la lluvia de misiles contra la población israelí, que sigue también en este momento, seguirá también en el futuro. ¿Qué haremos? Yo me imagino que vamos a verlo cuando se ocurre, pero quiero asegurar que lo estamos haciendo cumpliendo todas las reglas de las leyes de guerra y la ley internacional. Estamos abriendo corredores humanitarios, estamos dando advertencias, estamos asegurando que tienen lo que tienen que tener en esta situación de guerra, pero al mismo tiempo no queremos que los terroristas tendrán la opción de seguir matándole. Ustedes mostraron en uno de los programas este ejemplo, cómo sacaron tuberías de agua. Sí. En lugar que la gente tendrá agua, utilizan estas tuberías para lanzar misiles hacia la población civil israelí. Y la propagación de las imágenes para infundir el terror. Permítame, embajador, que le pregunte a Gabriel también, con su experiencia en la zona de la Franja de Gaza, su trabajo documental y periodístico, ¿qué podemos pensar de los secuestrados a esta altura? ¿Qué es lo que suele hacer Hamas con ellos? ¿Los mantiene de rehenes para intercambiarlos? ¿Qué podemos sospechar a esta altura, Gabriel? Depende de una cantidad de circunstancias, porque a las mujeres evidentemente su destino es, creo yo, pesimista. Te puedo decir que durante las últimas horas se ha hablado mucho sobre la presión que ejercen o que quieren ejercer los líderes del Hamas en el extranjero para
pedirle que haya una liberación humanitaria, que lo haga el Hamas, porque se dan cuenta que el daño que le han hecho a la imagen del Hamas es enorme. La gente lo asocia justamente con ISIS. Si no lo ejecutan, van a demostrar claramente que el objetivo no es bondadoso ni nada por el estilo. Porque la liberación de bebés, de niños pequeños y de ancianos y de personas mayores ya sería un gesto humanitario básico que esperamos, y evidentemente es una violación de las leyes de la guerra. Pero quiero responderte rápidamente para darle espacio al embajador que tenemos en Argentina, a los ciudadanos israelíes. Por supuesto. Más o menos se calcula que el Hamas tiene unos 30.000 soldados. Pero como tú sabes bien que estudiaste terrorismo, si los soldados, aunque sean menos, se esconden en lugares y dinamitan casas y utilizan civiles como escudos humanos, entonces la capacidad de daño, aunque sean menos, puede ser incluso más grande. Entonces los soldados del ejército de Israel van a tener que entrar con mucho cuidado. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que te quiero decir es que el gobierno de Israel está empezando a abatir a los terroristas que hicieron el atentado. Y por lo tanto empiezan a recuperar más imágenes de lo que filmaron, como lo que mostraste. Y las imágenes que dicen que consiguieron son terribles. Y lo último que quiero decirte es que me han dicho varias fuentes diferentes que el número de argentinos secuestrados es un poco más alto de lo que hasta ahora sabíamos. 16 se sabía hasta esta mañana. Yo escuché una cifra un poco más alta. ¿Está bien? Pero evidentemente ayer el presidente de la República Argentina se reunió con familiares de secuestrados. Yo presencié todo el video y hay cierta nebulosa. Claro, había cierta nebulosa. Los familiares le pidieron que Argentina, que tiene buenas relaciones, presione a Qatar y que presione a Egipto justamente para lograr la liberación. Gabriel, muchas gracias, como siempre, tan atento en atendernos. Un abrazo. Un abrazo, Hugo. Embajador, gracias por esperar. Y esta es la pregunta más institucional. Por la reunión que tuvo el presidente argentino, no sé si fue instancia suya, sabemos que está trabajando de manera denodada en esto, por supuesto, y la cantidad de argentinos, hasta ahora 16 se decían, pero aumentó la cantidad de secuestros reconocidos por el propio gobierno israelí, ¿no? A 190. Bueno, primero la llamada telefónica que hicieron las familiares con el presidente fue organizado con ellos y con gran apertura de parte del presidente mismo, de la Cancillería y la Embajada de Argentina en Israel, que coordinó esto. Comprendo que, igual que dijo Gabriel anteriormente, que el presidente escuchó y solidarizó con las familias y dijo que Argentina hará todo lo que posible para ayudarles, igual que otros países que tienen rehenes en Hezbollah. Mire, en esta zona cerca de Gaza, algunos lo llaman una de las pequeñas Argentinas de Israel. Ahí viven personas que emigraron a Israel desde diferentes partes, buena gente, gente que ama la paz, gente que trabaja la tierra, gente con buenos ideales que vinieron para buscar cómo mejorar la situación. Y por eso lo que todos tememos, que la parte proporcional de los argentinos o israelíes de origen argentino es más alta, porque ahí viven más de esta población. No tenemos todavía la información completa, todavía falta reconocer, y como dije, el Hamas no dice, están algunos en ese estatus que no se sabe exactamente dónde están y cómo están, y hay mucho trabajo sobre eso. Pero quiero poner el énfasis, ¿qué es este conflicto que jamás empezó contra Israel? Aquí estamos hablando de dos formas o de dos pensamientos diferentes de los derechos, de la libertad, de hacia dónde vamos. El Hamas, mientras que el Hamas está allá, no podemos llegar a la paz con la parte moderada de la autoridad palestina. Llegamos ya y tenemos paz con Egipto, Jordania, Emiratos Árabes, Marruecos, Bahrein y otros países. El Hamas, apoyado por Irán, su fin no es tener ninguna forma de coexistencia
con Israel, sino, como vimos en los manuales de sus terroristas, matar inocentes y van a intentar de seguirlo. No tenemos ninguna otra forma, tenemos la obligación y tenemos que hacerlo conjunto, no solamente Israel. El tema del ISIS fue tema mundial, igual que el mundo decidió no más ataques de ISIS en Europa, en diferentes partes. En este tiempo hay que terminar con la amenaza del Hamas. Empezó atacando a Israel, nadie sabe dónde va a atacar más en el futuro, ¿no? Es un tema que tenemos que ir conjuntamente en esta necesidad de sacar las capacidades militares y políticas del Hamas. Embajador, la verdad que estamos tan preocupados por esta situación. ¿Ustedes entienden que el gobierno argentino está actuando del mejor modo o todavía falta un involucramiento mayor? Esto que pedía Gabriel, que reclame a otras poblaciones, o mejor dicho, naciones de la zona, respecto al conflicto que puede crecer. Mire, no voy a en la prensa dar en detalles, solo decir que estamos muy agradecidos a toda la sociedad argentina, desde el gobierno, el presidente, la Cancillería, 4 de los 5 candidatos de ser futuro presidente, gobernadores, intendentes, Congreso, equipos del fútbol, equipos de la prensa, de todos lados, universidades, la cantidad de solidaridad que recibimos y la noción que hay que decir no al terrorismo, genocidio de Hamas hacia la población civil israelí. Embajador, muchas gracias, siempre tan atento en atendernos, le agradecemos especialmente. Gracias a ustedes y buenas tardes. Buenas tardes. Ariel Shecherman tiene una historia de vida muy impactante, porque de esto se trata la guerra, de las historias, de las vidas que hay detrás, y en este caso es un sobreviviente. Se despertó en la mañana de ese sábado, en esa madrugada, cuando empezaron los ataques, las incursiones terroristas de Hamas al territorio de Israel, se despertó con los misiles. Paró allí en pleno viaje por Israel, ahora nos va a decir dónde está, para atendernos. Ariel, gracias por este contacto. Hola, ¿qué tal, Hugo? Muchas gracias a ustedes por preocuparse. Al contrario, lo mínimo que podemos hacer. ¿Por qué no repasamos breve para ubicar a la gente qué viviste en ese sábado, por favor? Ok, como es sabido, nosotros el sábado a las 6:23 de la mañana nos levantamos con sirenas de misiles, algo que es común en nosotros. Más que nada por la zona que vivimos a 3,5 kilómetros de la Franja de Gaza, y hace 20 años que sufrimos los ataques por parte del grupo fundamentalista Hamas. Nos hemos despertado y de pronto empezamos a ver la televisión. Hemos ido a la pieza de seguridad. Tenemos en cada casa una pieza de seguridad, que es la que digamos que nos da la seguridad de que los misiles no nos puedan matar. Y tenemos televisión ahí, y a la hora más o menos empezamos a ver y empezamos a escuchar que había todo tipo de vehículos y motocicletas dando vuelta por el sur, cargados de extremistas, matando lo que podían. Algo que al principio no entendíamos nada, porque en realidad era algo bastante loco lo que pasaba, pero bueno, enseguida nosotros vivimos en una zona que tiene 10.000 habitantes. Yo vivo en un kibutz que se llama Oraner, y en nuestra gobernación hay otros 10 kibutzim. Y bueno, empezamos a comunicarnos con gente de otro lado, muchos nos conocemos, y empezamos a recibir de que estaban entrando en los kibutzim de ellos y estaban matando todo lo que podían y quemando casas. Bueno, después lo otro, todo se vio. Han matado más o menos unas 1.500 personas, se calcula, y han secuestrado hasta ahora, hablan de unas 180 personas.
entre ellos 24 niños, Wow. gente de todas las edades. Es cierto que O sea, barbaries. con tus hijos y tu mujer tuvieron que sostener la puerta porque se les metían los terroristas en el cuarto de seguridad. No llegaron a eso. Nosotros no, te digo la verdad, nosotros no, porque cada kibutz tiene como un grupo de gente que se voluntariza, y la gente de nuestro kibutz paró a unos 40 guerrilleros, los paró antes de que entren. Sí te puedo decir que es verdad, no es mentira que se dice que hay gente que tuvo la puerta, hay gente que se quemó las manos, eso es verdad. Claro, Okay, se quemó no, las manos nadie- porque prendieron, ayer hablamos con otro testimonio, prendieron fuego la casa. Entonces la puerta levantó temperatura y ellos de adentro pues ya no podían sostenerla. Se salvaron, entraba el humo porque respiraban por un tubito. Historias espeluznantes. Sí, mira, escucha, te digo la verdad, nosotros conocemos mucha gente. Lamentablemente todos tienen a alguien, y bueno, a mí en cierta manera también tengo mucha gente conocida, amigos, hijos de amigos. O sea, vos escuchás por todos lados, escuchás y todo, la verdad, todo te hace mal y todo, todo te toca de ser. Nosotros a la distancia sentimos el dolor porque nos impacta todo esto. ¿Y tuviste que ser evacuado o permaneces en la misma zona? No, nosotros fuimos evacuados el domingo a la mañana. Fuimos evacuados, estamos en una zona en el norte, nos han llevado, digamos, más al norte. Todo el kibutz en un hotel, estamos 600 personas. Ayer estuve en el kibutz, porque se hacen como todo el tiempo, nos vamos rotando, y hay un grupo de 10 personas, cada 2 días van y vienen entre todos los hombres para poder resguardar el lugar. De hecho, es tu casa. Exacto. Una duda que todavía persistía hasta hace algunas horas al menos es que hubiese infiltrados, terroristas que se escondieron en distintos lugares, incluso se habla de grandes tuberías, o ya fueron sacados de ahí. No, ya no queda ninguno. De acuerdo a lo informado, no queda ninguno. Todos los que quedaron fueron abatidos o fueron controlados, o sea que no quedó ninguno. Pero bueno, los que entraron realmente hicieron un desastre, fue un genocidio. Yo veo ahora las imágenes de Gaza que están mostrando ustedes en la televisión. Justamente ayer hablé por una cadena importante de España, entonces el periodista español me dice si es proporcional el ataque que Israel está haciendo hacia Gaza. Obviamente que no me gustó la pregunta y le dije qué significa algo proporcional después de que matan 1.500 personas civiles, ¿ok? ¿Qué es proporcional y qué no? Devolviendo lo que pasa. Mirá, Hugo, hay que terminar con los grupos fundamentalistas, hay que apostar por la paz y la verdad, terminar con todo esto, pero bueno, ellos no conocen otro idioma, lamentablemente no conocen el idioma de la paz, solamente les importa la muerte y la violencia. ¿Cómo es tu Nada más. familia, Ariel? ¿Cómo está compuesta y dónde están ellos? Tengo 3 hijos, 2 de mis hijos ahora, tengo una hija de 35 con 3 nietos que en estos momentos están en el hotel con nosotros, con su marido, y tengo un hijo de 24 años que hoy es reservista del ejército, y tengo una hija de 33 años que en su momento fue oficial del ejército y también está enrolada en la reserva, o sea que también ha sido llamada. Cuando vos decís que ¿son reservistas y ya fueron convocados o por ahora están en stand-by? Sí, no. Mi hija está desde el día domingo a las 6 de la mañana, que ha recibido un llamado telefónico y se fue, y mi hijo desde el lunes, o sea que... ¿Sabés dónde están? Los dos. ¿Tenés contacto con ellos? Tengo
tengo contacto telefónico. Hoy yo, como estuve en el sur, digamos en el kibutz donde estoy yo, pude encontrarme con mi hijo. Pero uno tiene contacto telefónico. Lo más importante es saber no dónde están, sino saber que están bien y que, bueno, mirá, se calcula más o menos un enrolamiento de 300.000 personas, o sea, 300.000 soldados, fuera de los que hoy están haciendo el ejército. ¿Ok? Recién venía por la calle y vos pasás lugares que sabés que donde los reservistas tienen que llegar y vos ves lleno de gente, lleno de autos. Es más, se calcula que casi un 50% de los que están no fueron llamados, pero la gente igualmente quiere ayudar y la gente está con mucha bronca de todo lo que pasó. Más que bronca, triste, dolidos. No es justo, ¿me entendés? No es justo. No es una guerra entre dos países. No es justo. Ariel, gracias por este contacto. Hugo, gracias a vos y a ustedes y a sus órdenes siempre para poder decir la verdad, que es lo importante. Y escuché las últimas palabras del embajador hacia el apoyo y te digo la verdad, se siente el apoyo de Argentina y escuchamos y vemos las noticias y ellos nos dan fuerza para poder seguir para adelante porque hay que apostar por la paz. Muchas gracias, Hugo. Gracias a vos. Qué impactante, Gabriel, esto. Sí. Día a día es más doloroso, las historias te conmueven hasta... Un nivel de barbarie lo que se vivió hace ya 10 días y las imágenes que siguen saliendo a la luz y que muchas veces está la discusión de sirve, no sirve, está bien o está mal difundirla y a pesar del escozor que puede generar hay que mostrar porque sigue habiendo mucha gente que ante esto tiene muchos peros. Absolutamente. Y acá no hay ningún pero posible, acá estás hablando de un grupo terrorista que atacó de manera salvaje a jóvenes, a chicos, a jubilados, ¿sí? Y que no tienen nada que ver con una defensa legítima por territorio o por una discusión político-social. Nada. Absolutamente. Vos sabés que esto que traes a colación es interesante porque en una teoría del periodismo, dentro de la comunicación, se discutía sobre el tema de la violencia, sobre las imágenes. Y entonces estaban los dos lados de la biblioteca, quienes decían que cuando vos ponías imágenes de violencia generabas más violencia. Y los otros, y yo creo que ahí hay que ubicarse, es que vos no podés ocultar lo que pasa, porque en definitiva estás tratando de tapar algo que está ocurriendo, con todo lo que eso significa. Por supuesto que hay imágenes que no se pueden poner y sobre eso también está la autocensura y el cuidado que hay que tener y la responsabilidad como comunicadores, pero tampoco podés ocultar la barbarie. Hubo una o en gran medida lo que está pasando. Hubo una tapa de un diario de la semana pasada de Telegraph en el Reino Unido, donde en la tapa no pusieron la foto, pero pusieron el espacio para la foto, la dejaron en blanco y dijeron es la foto más difícil que nunca pensamos que íbamos a tener que poner. Igualmente la pusieron en la página 3, diciendo no la ponemos en tapa por la sensibilidad que tiene, y la pusieron en 3, era la foto de un bebé asesinado. Wow. Ya con decirlo nada más impacta muchísimo. Como impacta la historia de Moshe Rosen, está en un hospital, él sobrevivió al ataque terrorista de Hamas, está en línea y le agradecemos mucho este contacto. Moshe, ¿cómo le va? Buenas tardes, Hugo y amigos de la Nación. ¿Dónde está ahora, Moshe? Estoy en este momento hospitalizado en el Monte Scopus, en Jerusalén, tras ser herido a partir de la invasión de los comandos del Hamas y la Yihad Islámica el sábado de la semana pasada. ¿Nos puede contar esa historia, si es tan amable? ¿Cómo fue? Bien, voy a tratar de relatarla, aunque nuevamente, como se pueden imaginar, para mí es muy difícil. Es el regreso para un momento muy difícil. Y también eso les puede ayudar a entender por qué. Sí, por eso se lo pedimos, pero siéntase en libertad de hacerlo. O sea, no... Sí, no, correcto. Digo que al aceptar la amable invitación de ustedes para informar, puse como única condición no ser filmado
porque realmente el encontrarse en un hospital con heridas, si bien que es una excelente atención, pero es una situación sinceramente traumática. En cuanto a los acontecimientos, estamos hablando de algo que seguramente ustedes ya lo han cubierto y que tiene que ver con el día sábado, el sábado 7 de octubre, cuando desde las aproximadamente 7 o 7 menos cuarto de la mañana comenzó un ataque combinado de misiles y de entrada de efectivos militares extranjeros, en este caso, como decíamos, de Hamas y de la Yihad Islámica, provenientes de Gaza. Nosotros en nuestra zona estamos ya habituados al lanzamiento de cohetes y por eso tomamos refugio en cabinas blindadas que están, aledañas a nuestras casas. Pero en esta oportunidad y frente a este excepcional acontecimiento, las cabinas blindadas no son la mejor posibilidad de tomar defensa, especialmente para familias y para niños. Y es exactamente lo que pasó con nosotros, porque en un momento dado, cuando ya nos percatamos de que no se trata de una penetración, digamos, esporádica, sino que es el ingreso masivo de carros militares equipados, etcétera. Es imposible hacerlo frente desde posiciones civiles carentes de esas condiciones. Bien, estamos hablando en definitiva de algo que pasó en pocos segundos. O sea, todo esto llevó muchas horas en general, pero particularmente en el caso nuestro, a los pocos minutos nosotros sentimos que la casa tiembla, que están destrozando la puerta, que entran y están demoliendo los muebles, que todo prácticamente se derrumba y en ese momento perforan con armas de metralla la puerta metálica del lugar en el cual nosotros queríamos tomar resguardo y al cual yo me refería hace algunos segundos. Como nosotros sosteníamos con nuestras últimas fuerzas la puerta para evitar ese acontecimiento, ellos no atinaron y nos ametrallaron, nos dispararon. Wow. Fuimos retirados del lugar y casi inmediatamente, luego de consultar hicieron una consulta entre ellos. Entre paréntesis, el tema de la consulta que efectuaron estos atacantes tiene que ver, como decía antes, que se trata de tropas prácticamente regulares, o sea, porque yo creo que una parte de la problemática de la desinformación que existe frente a esta guerra es que mucha gente tiene en su imaginario la guerrilla no sé dónde, cree que están hablando de Cuba de los años 50 o de Vietnam de los 60, acá es otra cosa. Esta es una fuerza armada entrenada y enviada ideológica y militarmente por la República Islámica del Irán. Y eso nosotros lo pudimos vivir en forma personal en aquel momento. ¿Usted lo hieren en dónde, Moyé? Nosotros, como decía recién, nosotros tratamos de sostener la puerta y entonces se producen esos disparos que atraviesan la puerta y atraviesan también nuestras manos y llegan hasta la pared de enfrente. Y allí somos obligados a retirarnos del lugar que ya estaba prácticamente destruido y somos obligados a acompañar a estos personajes que desde un primer momento no ocultaron su finalidad. Ajá. Y nos dijeron de que los tenemos que acompañar hacia la franja de Gaza. Mientras esto sucedía, o sea que nos estaban arrastrando o nosotros estábamos ya muy heridos, ensangrentados, en fin, todo un cuadro dantesco, nosotros percibíamos cómo ellos, aparte de producir todos los daños
que hicieron en la casa y en las pertenencias, también se llevaban todo lo que les parecía que les sirve o que les gusta, inclusive algunas cosas que hoy día, conversando ahora contigo, ahora me parece como bastante surrealista, como por ejemplo que yo fui descalzo atrás de ellos porque me robaron mis zapatos, pero en fin, esto ya es anecdótico en relación al conjunto de la tragedia. Nos arrastran a través de los árboles. Mi mano, claro, está cada vez más peor, porque más se pone peor porque entran ramas, arena, barro, en fin, y todo eso en una herida abierta, ametrallada, y en definitiva llegamos a una alambrada que separa las viviendas de la comunidad nuestra, o sea, del kibutz Nir Yitzhak, y los campos de cultivo que nosotros trabajamos. Y allí ellos habían preparado un boquete con el cual creo que han secuestrado a otra gente antes, porque ya estaba ahí, y comenzaron a salir uno por uno. Se trata de 5 efectivos militares, cada uno con sus armas, salen uno a uno, y el último nos mantiene aferrados a nosotros. Y como para salir también con él, y en ese momento es que me jugué el todo por el todo, donde en un pensamiento rápido, y no digo que esta jugada es recomendable, y no digo que entiendo. Es lo más... ¿Qué hizo? Pero, en ese momento nosotros pensamos que ir para la Franja de Gaza para morir desangrentado en los kilómetros que separan este lugar del lugar al cual nos van a llevar, o ser arrastrados ahí para ser ultimados en ese lugar, o sufrir torturas u otro tipo de vejaciones, como sabemos, como sea el mundo entero ha visto que están desarrollando. Nosotros decidimos que nos vamos, y eso le informamos, le dijimos a este señor que nos tenía secuestrado, de que nos vamos. Ahora, él obviamente nos miró como a locos, como se nos ocurre desobedecer esta orden, y yo le mostré, o sea, él lo veía también, pero vio que nuestros cuerpos, nuestras vestimentas, todo, estábamos terriblemente ensangrentados, y que en cualquier momento podíamos desfallecer en el mismo lugar. ¿Y los dejó ir? Bueno, y acá entra una pregunta que mucha gente, amigos, compañeros, me han preguntado, y frente al cual no tengo una respuesta precisa, porque nosotros no nos dimos vuelta para ver qué hace. Muy probablemente nos hubiese disparado. Nosotros interpretamos que había como una aceptación tácita a la posibilidad de irnos. Y si alguien nos pregunta por qué, ¿de dónde sacaste esa posibilidad? Se me ocurre que tiene que ver justamente con que se trata de 5 militares que tratan de escaparse, y lo van a hacer en un automóvil civil, donde tienen acceso 5 personas, más el chofer que los viene a buscar para llevarlos nuevamente a la Franja de Gaza. O sea que salvó su vida de milagro, Moshe. Lo tengo que dejar porque se me va el programa, pero nos quedamos con esto para volver a hablar en cualquier momento. Impresionante, y nos alegramos que haya podido contar esta historia, y bueno, que se recupere muy pronto. Bueno, un gusto hablar con ustedes, y como yo conozco la importancia y la seriedad del medio, lo cual ustedes representan, me atrevo simplemente a sugerir de que lo nuestro, digamos, es mínimo, es periférico. Lo importante no es lo anecdótico, sino el análisis, como bien escuché que ustedes hacen, de todo este drama que está produciendo el Islam radical en este momento en Gaza. Gracias, Moyen. Un abrazo. Seguimos, quédate aquí en La Nación Más. Bueno, y un batacazo contra la izquierda en Ecuador. Perdió el correísmo. Ganó un outsider.
Un outsider de la política que hace 5 meses no lo conocía la mayoría de la población ecuatoriana. Hablamos de Daniel Noboa, que va a ser el presidente más joven de la historia de Ecuador. 35 años tiene, hijo de un magnate ecuatoriano que fue bastantes veces candidato a la presidencia. Bueno, ahora su hijo logró llevarse esta elección que sorprendió. Fue un balotaje. En la primera ronda él sorprendió entrando a este balotaje contra la candidata de Correa, que había sacado arriba de 30 puntos. Él había quedado poco arriba de los 20 puntos, pero en el balotaje logró reunir a todo el voto anti-correísmo. Vos lo decías bien, los seguidores de Correa no pudieron lograr volver al poder, si suceder a Guillermo Lasso, y va a ser ahora Noboa el que va a tener el desafío de, en un año y medio, completar el mandato de Guillermo Lasso, y después, obviamente, si le va bien, intentará ir por la reelección recién ahí en 2025. Recordemos que hubo una cantidad de homicidios en Ecuador en los últimos tiempos, entre ellos el de Villavicencio, un periodista de investigación que había denunciado vinculación con el crimen organizado. Que era candidato a la presidencia. Que era candidato a la presidencia. Y otros crímenes que, bueno, que hablan de sicarios contratados incluso desde Colombia. Bueno, ahí hay un escenario muy complicado, ¿no? Una campaña muy caliente, por eso sus primeras palabras ayer, una vez sido electo, desde Guayaquil dijo, lo que empieza ahora es el proceso de paz en Ecuador, de alguna manera intentar calmar los ánimos como se venían viendo, y obviamente después a empezar a darle también respuestas económicas a una situación que viene complicada también en la Ecuador dolarizada, que muchos hablaron en los últimos tiempos. Bueno, muchos dicen que en la región que abunda la pobreza, y salvo Paraguay, Uruguay y algún otro país, lo único que está organizado es el crimen, cada vez más, lo que vimos en Brasil en los últimos tiempos, en Ecuador. Bueno, ni hablar lo que pasa en Centroamérica, claramente. Gracias, Gabriel. Por favor, un placer. El Trugollero Relojero reabrió sus puertas en su nueva y única esquina de Callao y Quintana, en Recoleta. Y en este feriado inquietante, un clima raro, porque hace calor, está lindo, pero dicen que pueden venir tormentas. Están ellos para acompañarte en la continuidad informativa. Paulino, Elio, ¿cómo andan? Hola, Hugo, ¿cómo va? Mucho gusto de compartir estos minutos con ustedes. Mucha información, ¿no? A días de las elecciones. Sí. Sí, semana final, digamos, ¿no? 4 días intensos de campaña, después viene la veda el viernes a primera hora. El domingo, naturalmente, la fiesta cívica de elegir las próximas autoridades para los próximos 4 años en 4 provincias argentinas, más allá del presidente y naturalmente también muchos intendentes. Además de lo legislativo, que no es poco, claro, no es menor. Mapa de poder que se viene en la Argentina. Es cierto. Pero bueno, sí, 36 en Salta a esta hora, 36 grados. 36 grados. Pronóstico de algunos chubascos, ¿viste que dicen chubascos? Chubascos. Pero chubascos bien te describe bien lo que se viene. Sí, vieron que chubasco es como una pequeña. Que no son churrascos, ¿no? Que el gobierno prometió y no llegaron. Ese es el hambre que tenés vos porque no almorzaste. Claro, chubascos en Rosario, eso es lo que quiero decir, con algunos vientos más intensos. Sí. Córdoba algo parecido. Hoy está la última noche del Oktoberfest. Ah, mira. Con lo cual, sí, efectivamente, me refiero a Villa General Belgrano, sí, Paraíso. Ahí va a estar el Bahiano haciendo de las suyas esta noche. Pero bueno, definitivamente hay muchas inclemencias del tiempo que van a ser un denominador común de acá hasta el domingo, para saber si el domingo votamos con lluvia, sin lluvia. En buena parte de la geografía argentina, claro, con temporales, sin temporales. Recuerden lo que pasó en Chubut, sin ir más lejos, con ese temporal y esas ráfagas de viento de hasta 150 kilómetros en la previa de la elección del domingo en Comodoro Rivadavia, el distrito más importante de la provincia, justamente el día previo, el sábado. Igual hay algún anticipo de cómo va a estar el domingo, todavía no, ¿no? Dicen que va a llover. ¡Apa! Entonces, esta es otra pregunta que quería hacerles. ¿Impacta que llueva en las elecciones con tantos indecisos por ir a votar? 11.100.000 creo que no fueron en las PASO. ¿Hay algún tema allí que pueda impactar con la lluvia? Depende cómo sea la lluvia. Yo creo que siempre tiene de alguna manera impacta o desincentiva a aquel que es más reacio, ¿no? A la participación. O sea, más allá de que es una obviedad lo que voy a decir, ¿no? Pero sabemos que el voto es obligatorio en la Argentina. Las multas son irrisorias. Es decir, que es obligatorio por ley, pero no hay un rigor a aquel que no lo haga. Me parece igualmente que sí,
depende cómo sean las lluvias, puede llegar a desincentivar a aquellos que están más escindidos, más alejados, ¿no? Paulino, las ¿qué cuestiones. pensás? Sí, porque además iba a haber colas en los lugares de votación Claro. y esas colas hay que hacerlas fuera de los establecimientos, hay que buscar un paraguas, hay que buscar un refugio, ya todo es más engorroso, Sí, más sí. complejo. El que va y no tiene la celeridad que busca el votar, quizás después diga, bueno, después vuelvo y ese después vuelvo se convierta en no voy. No vuelvo. No lo sé, todo eso es posible, es materia de análisis, queda mucho tiempo por delante. Yo no creo en ningún pronóstico de las encuestas, tampoco meteorológico de acá el domingo, ni por asomo, porque todo cambia tan rápido Ni en la encuesta Argentina. ni meteorológico. No, claro, con lo No cual... lo pongamos en pie de igualdad, ¿no? Lo que sí va a cambiar gran parte del mapa ¿Vos electoral. decís ahí? Ahí, ¿eh? Sí, pero la meteorología es más... ¿Viste granizo la Es película? más escuela. No, tenés razón, Es una es cierto, ciencia, pero- es otra cosa. Sí. El mapa electoral de la Argentina probablemente cambie en gran medida después del domingo. Sí, sin lugar a duda. Y pase lo que pase, va a cambiar. Sí. Sin Eso no lugar hay a duda. Hoy vamos a Cuaren- discutir Y- la profundidad del cambio, pero sí, efectivamente. Sí. Y sobre todo también, de acuerdo a el resultado del domingo, la gran incógnita es el 23. ¿Qué pasa al día siguiente? En términos económicos hablo. ¿Cómo está la economía? Ayer fui a comprar para el Día de la Madre. No podía creer los precios. Mirá que no soy de comprar, ¿viste? Sí. Uno a veces no tiene tiempo. Y salí justamente y dije, wow, o sea, estaba como en otra, ¿viste? O sea, en otra dimensión mi economía respecto de lo que valen las cosas. Claro, ¿viste? sí, los precios son increíbles. No, increíble, increíble. Yo no Sí. sé cómo hace el gobierno para tener todavía competitividad, si es que la tiene, ¿no? Veremos el domingo. Más allá de ahora, ¿viste el anuncio de... ¿Viste ese anuncio que hizo el ministro de Transporte? Sí. Salirse el subsidio de manera optativa, ¿no? Como Sí. diciendo, mira, esto es lo que te estábamos pagando, si viene la derecha. Bueno, eso es lo que leía Rubén Rabanal, Gabriel Siglat, y me parece que coincido, ¿no? Sí, es un con ese sistema de anuncio renuncia electoral. voluntaria. En un ratito vamos a dar los pormenores de esos para aquellos que están desprevenidos, que no saben. La pregunta es, ¿quién va a renunciar voluntariamente a un subsidio? Mira, ya hay una experiencia que es 2013, ¿no? Cuando Sí. Claro. fue que el gobierno se asusta de Cristina Fernández de Kirchner con la quita de subsidios que había empezado además por los lugares más reacios al kirchnerismo, que había sido Vicente López, San Isidro, ¿se acuerdan? Sí. Sí, sí, claro. Entonces, cuando ve que ahí hay impacto electoral después del 54 y en la perspectiva de validar esa idea de Cristina Eterna en esa legislativa del 2013, eso era bastante perjudicial si avanzaba y finalmente le quitaba competitividad Sí. electoral. Entonces hicieron la idea de la renuncia voluntaria. Sí. Creo que quedó en el anuncio, algunos lo hicieron, poquita cosa, no movía el amperímetro y ni aquí ni en ningún otro lugar del mundo es una política eficaz No. para administrar los subsidios en áreas sensibles como el transporte o la energía. Sí, Claro, claro. sí, sí. Pero bueno, veremos, qué sé yo, por ahí cambian. No creo. Bueno, creo. nos quedamos No entonces creo. enganchados a la continuidad informativa con ustedes. Bueno, Gracias, querido Hugo. un beso gusto, grande, como siempre. Hugo. Hasta luego. Chao. Buen almuerzo, además.